es el gozo? ¿Qué es el gozo? ¿Estamos condicionados por lo que nos pasa para que tengamos gozo y alegría? ¿Estamos condicionados por lo que vivimos para que tengamos un estado de ánimo que esté eufórico? ¿Estamos condicionados por lo que está alrededor para que nosotros podamos decir, tengo gozo? Pero más allá de eso, en la parte espiritual, como personas que somos y que se supone tenemos una relación personal con Dios, ¿tenemos gozo? ¿Tenemos alegría? ¿Eres una persona que tienes alegría, que tienes gozo porque el Señor ha alegrado tu corazón? Cuando salíamos a evangelizar hace muchos años atrás y íbamos repartiendo folletos y hablando con la gente, habían algunas personas que cuando le íbamos a dar un folleto y les hablábamos, decían, mira, es un folleto que habla acerca de Dios, del mensaje. Y graciosamente el pastor Joaquín Yebra siempre le decía, pues Dios le bendiga y le alegre. Y le alegre. Porque hay gente que va enfadada por la vida, hay gente enfadada, pero hay gente que va enfadada pero porque no tienen el gozo del Señor, ¿verdad? Y nosotros podemos decir como iglesia, el gozo del Señor es mi fortaleza, mi esperanza, no importa la prueba, no importa la circunstancia. Entonces ayer, cansados como estábamos, de una semana bastante dura, Mabel estuvo toda la semana con fiebre, en el trabajo fue bastante duro para mí, pero aún así decíamos, bueno, pues el Señor tiene algo que hacer. Gracias al Señor después pasamos un buen día en familia. Pero ¿cuál es tu gozo? ¿Cuál es tu gozo? Vamos a buscar un texto en la Biblia que es el que nos tocaba hoy con el tema del gozo, que está en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos 25 al 38. Lucas capítulo 2, del 25 al 38. Y dice la palabra del Señor. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo, entró en el templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y su padre y su madre se maravillaban de las cosas que se decían de él, y Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu misma alma. Y también estaba allí la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su matrimonio, y había quedado como viuda hasta 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo con ayunos y oraciones de noche y de día, y en la misma hora acudió al templo y daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no solamente oírla, no solamente escucharla, sino también, Señor, a entenderla y también a vivirla, Padre. Danos claridad en esta mañana para que podamos comprender lo que nos quieres decir. Y, Señor, que seamos capaces no solamente de responder, sino de hacerlo cada día, como tú mereces y como tú quisieras que fuera, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pues aquí tenemos el testimonio de dos personas que esperaban la redención de Israel y que esperaban también la venida de ese Mesías, y esperaban que ese Mesías llegara para traer alegría y gozo. Esto era lo que esperaban. Así que podemos ver a un hombre, Simeón, con toda la disposición, diciendo, voy a esperar al Señor, voy a esperar lo que Él tiene que hacer. Y vemos un hombre aquí que cuando contemplas la actitud del gozo que él recibe cuando ve al Salvador, la actitud del gozo es una actitud que merece esperar.
Y lo que hace Simeón es esperar en las promesas de Dios. Es un hombre que conoce al Señor. La Biblia dice acerca de él que vive justa y piadosamente, que está dispuesto a servir al Señor en todo tiempo, y que además, que no solamente eso, sino lo que dice el texto es que tenía conexión directa con Dios porque Dios le hablaba. Dicho esto así, para nosotros puede ser una locura, pero nosotros sabemos que Dios habla. Y nosotros sabemos por el testimonio de la palabra de Dios que no solamente le habló a Simeón dándole una promesa, una palabra que se cumpliría, también le habló a otros en otro tiempo. Le habló a Noé, le habló a Moisés, le habló a David, le habló a Josué, le habló a Samuel, le habló a Elías, le habló a Eliseo, le habló a los profetas. Y seguía hablando. Y él recibe una palabra de parte del Señor. Una de las cosas que también muestra el gozo de la salvación en la vida de alguien es que ese gozo se manifiesta en perseverar en las promesas que Dios da. Y él perseveró en todas y cada una de esas promesas. Esas promesas fueron para él algo que tenía que seguir a pies juntillas porque sabía que en eso tenía una bendición. Sabía que al hacer esas cosas que Dios le proponía, al esperar en esas cosas, Dios las cumpliría. ¿Os acordáis que hablábamos de Noé hace unas semanas atrás y decíamos acerca de Noé? Que Noé se puso a construir un arca, pero que no lo construyó en 3 días. ¿Os acordáis en cuánto tiempo lo construyó? La Biblia dice que tardó 100 años. Y Dios le dijo, hazte un arca, mete una pareja de cada uno de los animales dentro del arca, porque voy a hacer caer agua de los cielos. Y nunca había caído agua del cielo. Noé no solamente fue confiado delante de Dios y dijo, voy a construir el arca. Noé tuvo que aguantar, ¿os acordáis? Las burlas de toda la gente a su alrededor que decían, oye, no cae agua del cielo. ¿No será que estás un poco loco, Noé? Pero después aquella lluvia cayó y se vio la promesa. Dios habla y hay algunos que esperan. Pero si después ves a Abraham, del cual hablaremos en las próximas semanas, Abraham era otro. Dios le dice que va a tener un hijo. Primero se lo dice cuando ya tiene una cierta edad. Y entonces con cierta edad dice, bueno, pero... ¿Y su mujer qué hizo? Sara se rió. Se rió porque decía, yo no puedo tener hijos. Ya tengo la regla de las mujeres y soy de edad avanzada. Y Dios le dice a Abraham, tu mujer se está riendo. Porque no está creyendo lo que te estoy diciendo. De hecho, tardaron 16 años hasta que tuvieron a Ismael, hasta a Isaac. Pero como claro, su espera era mucha y estaban esperando y esperando, pues entonces dice, bueno, pues mira, aquí está mi sierva, toma a mi sierva y tengamos un hijo, porque veo que el Señor no está cumpliendo esa palabra. Y Abraham todo dispuesto dice, bueno, si tú te empeñas, yo tomo a tu sierva. Yo no quería, pero si tú te empeñas. Y él va y toma la sierva y tienen a Ismael. De ahí es el conflicto que hoy vemos que está sucediendo entre Israel y el mundo árabe. Porque son 2 pueblos, Ismael e Isaac. Pero ahí estaba, ese hombre decidió esperar y cuando ya tuve al niño y el niño tiene 13 años, lo va a ofrecer en sacrificio. Y cuando lo va a ofrecer en sacrificio, ¿por qué lo va a hacer si es el hijo que Dios le prometió? Porque Abraham sabía que si se lo había dicho una vez, si lo había hecho una vez, lo volvería a hacer. Muchos esperaron en aquellas promesas de parte del Señor. Y Simeón era uno de esos que esperó en aquellas promesas. Cumplió aquello diciendo, yo voy a esperar. Porque esta promesa que Dios me ha dicho de que no moriré sin ver al Salvador, al Mesías esperado, entonces voy a esperar. Y aquí él dice, cuando dice la definición acerca de Simeón, está diciendo que es hijo... que esperaba la consolación para Israel. Aquella consolación tenía que ver con la venida del Mesías. Aquella consolación era que si el Mesías venía, sería un tiempo de redención para aquella nación como pueblo, con aquella identidad nacionalista de un pueblo, Israel. Iban a tener una consolación, iban a tener no solamente esa consolación, sino la oportunidad de salir de aquel yugo opresor de tantos que los habían oprimido. Pero estaban confundiendo la parte política con la parte que Dios quería, la espiritual. Porque Dios se refería a una redención, a una liberación del pecado y de la maldad y de la separación de aquellos hombres, de aquel pueblo que era su pueblo, que se había separado de él.
Entonces allí está Simeón esperando toda consolación, está esperando el cumplimiento de esa promesa y él vive justa y piadosamente, porque el gozo no solamente sabe esperar, el gozo no solamente sabe perseverar, sino que el gozo también sabe vivirse. Porque cuando tienes gozo puedes vivir con la alegría de decir, yo soy un hijo de Dios, Dios lo ha prometido y Él lo cumplirá. Y en esto la iglesia, tú y yo, nosotros tenemos el gozo, la expectativa de que Dios cumplirá una promesa. Y es que el que lo prometió lo cumplirá. Jesús vino una vez a la tierra, vivió entre nosotros, murió en una cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Después de esto, al día 40, ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Pero la iglesia con gozo verá la promesa de la segunda venida de Cristo. Veremos esa promesa de la segunda venida de Cristo y nos alegraremos y tendremos gozo y diremos, hemos perseverado, hemos esperado, hemos vivido justa y piadosamente. Y no solamente estas cosas, sino que otra de las cosas que hizo Simeón, y que lo puedes ver en el texto que hemos leído, otra de las cosas que hacía Simeón era contar todas estas cosas, anunciarlas y servir en el templo, buscar al Señor. Él era uno de estos llamados, su propio nombre es Simeón, y su propio nombre tiene un significado que viene deriva de otra palabra, o de aquellos que se llamaban, ayúdame Tiago, ¿dónde estás? Gesidim, ¿dónde está Tiago? ¿Está abajo? Vale. Gesidim son aquellos que esperaban, es un grupo entre los judíos que dicen que son los que darán la bienvenida al Señor. ¿Sabes qué hacían estos? Los que tenían posesión, se iban al lugar donde estaba posesiones, dinero, recursos, riquezas en aquel tiempo, eran enterrados en el monte de los olivos, pero en la falda del monte de los olivos, porque había una promesa en Zacarías 14:4 que dice que cuando el Señor vendrá por el monte de los olivos y allí todo el ojo lo verá, todo el mundo lo verá, no me digas cómo, no será a través de internet, pero todo el mundo lo verá. Pero dice que aquellos que están en la falda de ese monte, porque el Señor vendrá por allí, según Zacarías 14:4, entonces aquellos que estén allí serán los Gesidim, los primeros que darán la bienvenida al Señor cuando Él regrese a la tierra. Entonces aquellos que tenían pastuqui, ¿qué hacían? Así, compraban aquellas tierras, ¿para qué? Para ser enterrados allí, para ser ellos de los primeros que le daban, ¿qué? La bienvenida al Señor. Por lo tanto, Simeón y Ana eran dos de posiblemente estos Gesidim, porque dieron la bienvenida al Señor. Ellos sí que se la dieron. Yo no sé lo que va a pasar con los que están enterrados a la falda del Monte de los Olivos. No tengo ni idea. Pero sí sé que Ana y Simeón sí que le dieron la bienvenida al Señor. Sus ojos se alegraron, expresaron alegría, contento, gozo, porque Dios había dado una promesa. Ellos la estaban esperando. En el caso de Simeón, Dios le había dicho que lo tendría en sus brazos y así lo tuvo. Pero imagínate la escena. La escena es a María y a José, que le estaban pasando cosas flipantes desde hacía un par de meses atrás. La primera cosa flipante es que José en un sueño se le aparece un ángel se le aparece a José en sueños para decirle que va a ser el padre de un niño que no es de él. Y por otro lado, a María le dice que va a tener un niño sin que haya nadie que tenga contacto físico en una relación sexual con ella. Claro, estos dos ya llevaban flipando desde hace unos cuantos meses atrás. ¿Sí o no? ¿Tú no fliparías con estas cosas? ¿Sí? Pues ellos ya estaban como, oye, algo va a pasar, algo está pasando. Y entonces todas las cosas que sucedían, resulta que van y tienen al niño de la manera que lo tienen. Primero van camino a un sitio, el niño nace en Belén, allí en un lugar, en una pequeña posada entre animales, pero no solamente eso, sino que de repente están allí tan tranquilos. María con los dolores del parto, con lo que eso duele, los que tenemos experiencia lo sabemos. Yo he parido 4 veces. Si ella parió, yo también, porque somos una sola carne. ¿Sí o no? Aquí para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Entonces, María estaba allí con los dolores del parto y ahí, reventadita la pobre, en burro un montón de días ahí con el barrigón,
llega a un sitio, no hay lugar para ellas en la posada, pero la ponen entre los animales. Y estando allí, de repente por la noche empieza a sentirse un ruido allí, tal. Y de repente un tío se pone encima de la caseta de los animales, una luz allí, un foco impresionante, un foco como este que me está alumbrando a mí, un foco así en plan ¡pum! Como cuando estás en una obra de teatro y de repente se enciende el foco en la tarima, en el escenario, ¡pum! ¿Vale? Era un ángel. Estabais pensando que había un foco allí, no se había inventado la electricidad, era un ángel. Y un montón de gente que venía con tamboriles y con flautas y con animales y de noche cantando y diciendo, porque el ángel cantaba gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. ¡Toma! Claro, María y José estaban flipando. La escena es graciosa, ¿por qué? Porque claro, José y María están en el templo para presentar al niño al 8º día de su nacimiento. Y claro, y cuando están allí y van con su niño tan tranquilamente, se aparece un señor de un montón de canas, muchas más de las que tengo yo, se aparece allí un señor de muchas canas, de bien entrado en años, pero que era conocido por todos en aquel lugar, y lo coge en brazos, se lo quita a María. Oiga, que el niño es mío, que ese niño es mío. Tranquila, mujer, yo solo quiero bendecir. Y el gozo de aquel hombre teniendo al niño en sus brazos, porque ese niño no era un niño cualquiera. Era Jesús el Salvador. Y Jesús, y Simeón, sabía que era Él, porque el Señor se lo había dicho. El gozo sabe ver las promesas de Dios, y cuando las tienes en brazos, te alegras y tu corazón palpita. Cuando tú tienes el gozo del Señor en tu vida, el gozo del Señor hace que tu corazón palpite. Y que cuando ves las promesas de Dios, las esperas y las abrazas, entonces tu corazón se alegra. ¿Por qué? Porque Dios ha cumplido su promesa. Iglesia, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de gozarnos en Dios cuando nosotros vemos las promesas en las que esperamos, en las que perseveramos, viviendo justa y piadosamente delante de Él. Vive con gozo al Señor para que veas las promesas, y cuando las veas las abraces y digas, esta promesa es mía, Dios me la dio, es la promesa que Él me prometió. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha dicho. ¿Hablas con Dios? ¿Hablas con Dios y te habla Él? ¿Te ha dicho Dios en alguna ocasión, esto será así y será así y será de esta manera y la otra, sin que contradiga la palabra? Porque Dios nunca se contradice. Dios nunca dice una palabra diciendo, esta es la palabra, y entonces es que se contradiga con lo que Él ya ha dicho. La Biblia contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, Dios no te va a decir algo que contradiga. Ya sabéis, ese ejemplo sencillito que me encanta poner. Si Dios dice en su palabra, no robarás, a ti no te va a decir, roba este coche. Entonces, nosotros sabemos que podemos esperar en las promesas de Dios, por lo tanto, habla con Él y deja que Él te hable. Y otra de las características que tenía Simeón, iglesia, es que Simeón no tenía ningún temor de compartir con la gente que el Mesías iba a venir. Simeón no tenía ningún temor de anunciarle a la gente a su alrededor, el Mesías viene, porque Dios me lo ha prometido. Cuando pienso en Simeón, ¿sabes en quién pienso? Pienso también en Noé. Porque la gente lo miraría y diría, bueno, pero si es que tenemos un tiempo de silencio, en 400 años ni siquiera un profeta ha venido para hablar. Y sin embargo, tiempo después llega Juan el Bautista, del cual el mismo Jesús dice que no hay ningún profeta como él. Nadie es mayor que él. La gente se había acomodado pensando que Dios no estaba obrando. Y yo eso es lo que puedo ver hoy. Gente que se acomoda pensando que Dios no está haciendo nada. Pero el día del Señor vendrá, el día de toda consolación, cuando la iglesia que espera al Señor verá las promesas cumplidas, veremos su segunda venida, y después la gente querrá montarse en el arca, como aquellos que querían montarse en el arca, otros querrán montarse, pero ya no habrá tiempo. Por lo tanto, la Biblia dice que toda rodilla se doblará, voluntaria y obligatoriamente, es decir, voluntariamente de parte de aquellos... ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿No? ¿No? Acabó la pila.
solo, ¿no? La Biblia dice que toda rodilla se doblará delante del Señor. Los que creyeron en Él lo harán voluntariamente y gozosos. Los que no creyeron en Él doblarán su rodilla delante del Señor de todas formas. Aquellos que le negaron, aquellos que se burlaron, aquellos que despreciaron, aquellos que adoraron a otros dioses, aquellos que hicieron otras cosas, aquellos que pusieron otro interés en otras cosas, aquellos todos doblarán la rodilla delante del Señor cuando Él venga. Por lo tanto, hoy si estás aquí y todavía no tienes el gozo del Señor, entonces lo que te invito es a que tengas ese gozo reconociendo que eres pecador y que en Jesús tienes perdón de pecados. Porque si no, en el día de su segunda venida, doblarás la rodilla, o bien por gozo o bien por obligación, o bien por gozo o bien por tristeza. Por gozo porque irás a la eternidad con Dios, o por tristeza porque entonces estarás toda la eternidad separado de Él. Y esto no es una amenaza, es lo que Dios ha dicho en su palabra que será. Y los que creemos la palabra de Dios, los que creemos que Él habla, nosotros oímos y sabemos que es en Él sí y amén. Este es Dios. Y por otro lado tenemos ahí a una mujer llamada Ana. Yo me quedo con este. Gracias. Por otro lado tenemos ahí a una mujer llamada Ana. Que Ana también era una mujer avanzada en años. Era una mujer que tenía también aquella misma esperanza que Simeón. Posiblemente se conocían de verse en el templo constantemente, porque allí adoraban al Señor. Posiblemente allí tenían encuentros y pertenecían a la misma comunidad. A lo mejor iban al mismo ADN. ¿Quién sabe? A lo mejor iban al mismo ADN, porque vivían cerca de la misma casa. Sí, porque allí había gente que buscaban al Señor y eran piadosos y tenían temor. Y Ana era una de estas mujeres. Una mujer que quedó viuda después al 7º año de estar casada, su esposo murió. Pero toda su vida la dedicó a hacer ayunos, oración, a buscar al Señor, a servir en el templo, a ayudar en la comunidad, a procurar el bien para el que estaba débil. Era una mujer que estaba llena del Espíritu Santo de Dios, igual que Simeón. Eran hombres y mujeres que, fíjate, esto es interesante, no sé si te diste cuenta, pero ¿os habéis dado cuenta que cuando está diciendo que Simeón es un hombre lleno del Espíritu de Dios, todavía lo que conocemos hoy como iglesia acerca del Espíritu Santo todavía no había ocurrido? Pero interesante, el Espíritu Santo estaba ya orando. Es el Espíritu del Padre y del Hijo, obrando. Y este hombre estaba lleno del Espíritu de Dios. Estaba, en realidad, lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, estar tomado por el Espíritu Santo, significa que Dios tiene el control sobre ti. Estar lleno del Espíritu Santo, lo he contado muchas veces y lo repito tantas veces como sea necesario. Estar lleno del Espíritu Santo no es que se te pongan los pelos de punta. Estar lleno del Espíritu Santo no es sentir una emoción. Estar lleno del Espíritu Santo es que Dios está controlando todo lo que eres, tu vida, todo lo que haces, todo lo que piensas. Todo lo que tú haces es para el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene tu vida y tú le has dejado que la tome. Porque sabes que Dios lo que hace en tu vida es bueno. Y entonces Ana era una mujer así. Ana era una mujer que estaba viendo la mano de Dios en su vida y ella podía buscar al Señor, podía servirle, podía honrarle. Y allí estaban todos los que también estaban a su alrededor. Y vieron también que Ana hizo lo mismo que Simeón. Anunciaba a todo el mundo la venida del Mesías. Anunciaba a todo el mundo que Jesús vendría. Anunciaba que volvería. Y la gente estaba esperando un Mesías militar, pero no vieron al Mesías espiritual, al Mesías que perdona pecados, al Mesías que trae salvación. Y ellos hicieron esta proclamación. Pero interesante es que la proclamación que también hace no solamente es una proclamación que traerá gozo y salvación. Aquella mujer, María, al cual Simeón le quita al niño de los brazos, recibe la primera puntada en su corazón. Porque Simeón le dice, Él será, lo que Él haga, será para ti como una espada que te atraviese. De María se dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. Las guardaba y expectante estaba. Cuando vio a Jesús crucificado en la cruz, lloraba por su hijo
Pero estoy seguro que María daba gracias al Señor porque en su Hijo se cumplían las promesas del Mesías prometido. Aquellas lágrimas en María, estoy seguro que se convirtieron en gozo al verle resucitado. Pero no solamente porque era su Hijo, sino porque era el Salvador. Reconocemos a María porque Dios la llamó y la escogió para ser la madre del Salvador del mundo, la portadora del Salvador del mundo en su vientre. Pero el único que es Salvador, el único que es Señor, el único que perdona pecados, el único que acerca a los hombres y a las mujeres a Dios, el único que reconcilia con Dios, el único que murió en la cruz derramando sangre inocente y como Cordero de Pascual que quita el pecado del mundo, ese es Jesús. María solo es su madre, no tiene ningún papel más. La veo muy activa seguramente en la iglesia que comenzaba en el primer siglo. La veo ahí sirviendo, la veo ahí dándolo todo, la veo ahí ayudando a los apóstoles, la veo ahí sirviendo a la comunidad y honrando al Señor con sus hijos. Pero tanto Ana como Simeón, ambos anunciaron y proclamaron lo que el Señor haría por medio de aquel bebé. Pero sobre todo, se gozaron en Dios. Se gozaron en Dios y el gozo de ellos estalló. Es de esas cosas que después dice, ahora mis huesos, ahora mi cuerpo, ahora lo que soy puede descansar tranquilo. Es decir, me puedo morir en paz. Porque el Señor ha cumplido lo que Él decía que iba a cumplir. Y miren, la iglesia, no hay nada mejor en la vida de cada uno de nosotros que el gozo de decir, Señor, tú lo harás. Y que cuando lo ves, que lo harás y que lo cumples, que permaneces en esa promesa, entonces vas adelante y dices, Señor, tú eres fiel. Iglesia, el gozo, la alegría, el jolgorio, no es un estado anímico. El gozo no es un sentimiento. El gozo es un estilo de vida. El gozo es saber que soy perdonado, que he sido salvado, y el gozo es un estilo de vida. El gozo es saber que aunque se me caiga una piedra en el pie, en vez de llorar y quejarme diré, gloria a Dios, aleluya. Me gozaré en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque no es un sentimiento, no es un estado de ánimo. Un día puedes estar cansado, otro día puedes estar triste, otro día puede que estés enfadado. Pero el gozo es un estilo de vida y eso era lo que Simeón y Ana tenían. Y es lo que Dios nos pide a nosotros, que vivamos con gozo porque nuestro estilo de vida es Cristo, porque queremos parecernos a Él, porque queremos tener la pasión por Él que Él un día puso en nosotros. E iglesia, algo que tenemos que saber, desde el momento que perdamos esa pasión por Dios, el gozo se marcha. Desde el momento que perdamos esa pasión por Dios, pondremos nuestra mirada en otras cosas. Desde que el momento que el gozo se vaya, entonces tendremos otro tipo de intereses. Pero cuando el gozo permanece, entonces nosotros vamos a ir adelante. ¿Por qué? Porque el gozo es un estilo de vida. Hay gente que sufre en su cuerpo algún tipo de enfermedad. Hay gente que sufre en su vida algún tipo de necesidad o de incluso de escasez. Pero el gozo, iglesia, el gozo es un estilo de vida que lo viene marcado por el que el Señor está presente. El gozo de saber que soy un hijo o una hija de Dios. El gozo es buscar al Señor con todo el corazón, es saber esperar, es saber perseverar, es saber vivir justa y piadosamente, es saber anunciar, aunque la gente diga que no, aunque la gente diga que no quiere. El gozo es poder ofrendar todo lo que soy al Señor, no solamente mis bienes, sino mi vida por completo, todo lo que soy. El gozo caracteriza los cristianos. Me encanta aquella frase en la palabra que cuando veían a los cristianos, ¿qué decían? Ved cómo se aman, cómo están gozosos. Y Pablo en las palabras siempre le animaba a la iglesia y decía, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo,
Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Veis cómo siempre aparece Cristo? Por lo tanto, si tu vida depende de las cosas que suceden para estar alegre, para tener gozo, entonces déjame decirte que tú necesitas algo más que solamente eso. Necesitas al Señor en tu vida. Necesitas tenerlo en tus brazos o mirarlo con alegría, como Simeón o Ana. Ver esa esperanza y decir, Señor, yo me abrazo a esta esperanza. Así que ahí donde estás te invito a que cierres tus ojos, por favor. Y si eres parte de la iglesia, te invito a que estés orando por muchos que tal vez están aquí hoy y todavía no tienen el gozo del Señor porque no han reconocido a Jesús como su Salvador en su vida. Y yo te invito a que tú le reconozcas en esta mañana. Amigo o amiga que estás aquí, no confíes en un hombre como yo, no confíes en las religiones, confía hoy solamente en Jesús. Y si ves en Él a ese Mesías encarnado, a ese Verbo hecho carne, la palabra de Dios hecha carne, que viene para dar su vida por ti en la cruz, entonces hoy puedes reconocer que eres pecador y decirle, Señor, soy un pecador, una pecadora que delante de ti viene arrepentido, reconociendo que lo que hiciste en la cruz es para perdonar mis pecados y para darme vida nueva. Tú me das vida nueva, Señor. Si estás aquí en esta mañana y hoy le dices a Jesús, Jesús, ven a mi vida, yo quiero que tú la gobiernes, que la tomes, que seas el que la controle, yo te dejo entrar. Él está llamando a la puerta de tu vida hoy, te está diciendo, entra. Si tú hoy quieres decirle a Jesús, sí, ahí donde estás, levanta tu mano reconociéndote como pecador y diciéndole a Jesús, Jesús te necesita. Iglesia, ¿qué es lo que te da gozo? Espero que sea el Señor. Y espero que te enamores tanto del Señor, que el gozo sea algo que vivas constantemente, algo que aumente tu fe, algo que te haga ver las cosas que suceden, no como algo que trae dificultad, sino poniendo la mirada en Cristo y en su segunda venida. Recordamos con gozo que eso sucederá. Esta es la iglesia del Señor.